Hay historias que viajan con el viento, que se cuentan en voz baja alrededor del fuego y que, sin que lo sepamos, contienen una verdad universal destinada a cada uno de nosotros. La que van a escuchar hoy es una de esas historias. Es la historia de una simple decisión que lo cambió todo. En una pequeña aldea, acunada entre campos dorados y colinas que guardaban secretos en el viento, vivía una joven alma llamada Maya. Sus ojos brillaban con la curiosidad de quien quiere descifrar el mundo, y su sonrisa tenía el poder de iluminar hasta el rincón más olvidado. Su bondad era un idioma que todos entendían, y por ello era querida. Pero, como ocurre incluso en los corazones más puros, Maya albergaba un miedo profundo, un miedo que no se atrevía a nombrar en voz alta, el gran bosque oscuro que comenzaba justo donde terminaban los últimos huertos del pueblo. Desde que tenía memoria, las advertencias habían sido el pan de cada día. Los adultos hablaban de extraños susurros que imitaban voces conocidas, de sombras que danzaban solas cuando nadie miraba, de un aire tan denso y antiguo que hacía temblar al más valiente. Para Maya, el bosque no era un simple lugar en el mapa, era una presencia viva, un gigante dormido que la observaba en silencio desde la distancia. Al anochecer, cuando la brisa soplaba desde aquella dirección, ella corría a cerrar las ventanas, con el temor irracional de que el aliento del bosque pudiera alcanzarla. Y no estaba sola en su temor. Era un miedo colectivo, un manto tejido por generaciones, disfrazado de cuentos, leyendas y supersticiones para mantener a todos a salvo, dentro de los límites conocidos. La diferencia era que Maya lo sentía de una forma más personal, casi como un llamado. Como si una parte oculta de sí misma respondiera a ese misterio con una mezcla irresistible de terror y fascinación. Aún no lo sabía, pero esa sombra que tanto evitaba era, en realidad, el umbral de su propia transformación. Por las noches, bajo un cielo salpicado de estrellas tímidas, los ancianos del pueblo se reunían junto a las fogatas. Sus voces, agrietadas por el tiempo, pintaban el misterio en el aire. Maya, como los demás niños, se sentaba en el borde del círculo de luz, abrazando sus rodillas, con los ojos muy abiertos, bebiendo cada palabra. Dicen que un hombre entró buscando hierbas curativas y su rastro se perdió para siempre, contaba uno. Otro juró escuchar la voz de su madre llamándolo desde la espesura, pero al mirar, solo había silencio, añadía otro. Y luego, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo, y una niña. Una niña muy parecida a ti, Maya, desapareció entre los árboles sin dejar ni una huella. Estas historias no se contaban para asustar, sino para proteger. Eran las paredes invisibles de la aldea. Pero para Maya, cada palabra era una gota que colmaba un vaso ya lleno. Su imaginación febril dibujaba criaturas en la penumbra, ojos brillantes entre las hojas, ramas que se convertían en garras. Con el tiempo, su miedo la hizo construir una jaula. Dejó de caminar cerca del límite del pueblo. Cambiaba de ruta para no ver la entrada al bosque. Evitaba incluso mirar en su dirección. El miedo, como una semilla regada por los rumores, echó raíces profundas en su interior. Ya no solo temía al bosque, temía lo que ese miedo revelaba sobre ella misma, sobre su propia fragilidad. Fue entonces, en el momento justo, cuando una presencia inesperada cambió el curso de su historia. Una anciana de ojos sabios y voz serena como un lago en calma, llamada Arara. Arara no era como los demás. Su cabaña, cubierta de enredaderas y flores silvestres, se alzaba desafiante en el borde mismo del bosque, justo en el lugar que todos evitaban. Algunos decían que hablaba con los pájaros, otros que entendía el lenguaje del viento. Pero Maya nunca le temió. Había en la mirada de Arara una mezcla de firmeza y ternura que la hacía sentir a salvo. Una tarde, después de una fuerte tormenta, Maya se aventuró un poco más allá de su camino habitual.
Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron al claro donde vivía la anciana. Arara la observaba desde su porche, meciéndose en un viejo sillón de madera con una taza humeante entre las manos. ¿Temes al bosque, pequeña, o a lo que te han contado que hay en él?, preguntó Arara sin preámbulos, su voz llegando a Maya como si hubiera leído cada uno de sus pensamientos. Maya se quedó helada. Nadie le había hecho esa pregunta. Todos daban por sentado que el miedo era la única respuesta lógica. Esa simple distinción la hizo tambalear. Lo temo, respondió con un hilo de voz, porque dicen que es peligroso, que hay cosas que no se pueden explicar. Arara asintió lentamente. El miedo puede ser dos cosas, Maya. Puede ser una prisión que te encierra toda la vida, o puede ser un maestro que te enseña a descubrir quién eres de verdad. La niña no respondió, pero esas palabras quedaron flotando en su mente, una melodía insistente que marcó el inicio de una verdad que aún no comprendía, pero que pronto le tocaría vivir. Esa noche, Maya no pudo dormir. La voz de Arara resonaba en su interior, más poderosa que cualquier cuento de terror. ¿Una prisión o un maestro? Al amanecer, impulsada por una fuerza nueva, regresó al claro de la anciana. No fue una casualidad. Arara la esperaba, como si supiera que volvería. ¿Sigues pensando que temes al bosque?, preguntó con la misma calma. Maya bajó la mirada. No lo sé. Quizás. Quizás temo a lo que podría encontrar allí dentro de mí. Arara se acercó, tomó una pequeña piedra lisa del suelo y la puso en la palma de la mano de Maya. El miedo es como esta piedra. Puede parecer pesada, puede incomodar, pero no deja de ser solo una piedra. Tú decides si la cargas como un peso muerto o si la usas para construir algo nuevo. Entonces, la anciana la miró con una intensidad que le llegó al alma y le lanzó una pregunta que lo cambió todo: ¿y si aquello que más temes guardara precisamente aquello que más necesitas encontrar? Maya no respondió, pero alzó la vista, y en sus ojos, por primera vez, la sombra del miedo había retrocedido un poco. El bosque dejó de ser solo un lugar oscuro y prohibido. Se convirtió en una puerta. Una puerta que solo ella podía decidir si abrir. Los días pasaron, pero la semilla que Arara había plantado comenzó a germinar. La silueta del bosque ya no era una amenaza, sino un llamado silencioso. El miedo seguía ahí, pero ahora venía acompañado de una extraña y vibrante determinación. Entonces, una mañana, la calma de la aldea se rompió. Uno de los niños más pequeños, el hermano de su mejor amiga, había desaparecido. Había salido a recoger flores cerca del límite del bosque y no había regresado. Los gritos de su madre rasgaron el aire. Los hombres se organizaron para buscarlo, pero, como siempre, su valor se detenía en el mismo punto, la línea invisible donde comenzaban los árboles. Nadie se atrevía a cruzar. Nadie, excepto Maya. Su corazón era un tambor desbocado, sus piernas temblaban, pero las palabras de Arara ardían en su mente: y si aquello que más temes, guardara aquello que más necesitas encontrar. Miró a su alrededor. Vio a los adultos, fuertes y sabios, paralizados por las mismas historias que a ella la habían atormentado. Y en el murmullo del viento entre las hojas, lo comprendió. Había llegado el momento de la decisión. Podía dar la espalda, como todos. O podía dar un paso hacia el lugar que tanto temía, no por ella, sino por alguien más. Y así, sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia la espesura. Los aldeanos la miraron con una mezcla de asombro y terror, pero nadie la detuvo. Porque en el fondo, en ese instante, todos sintieron que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El primer paso sobre la tierra húmeda del bosque fue como cruzar un umbral a otro mundo. El aire se volvió más frío, más denso,
cargado de un silencio espeso, lleno de vida contenida. Cada crujido de una rama bajo sus pies, cada susurro de las hojas, resonaba en su interior. El miedo estaba ahí, presente en cada sombra, en cada sonido que no lograba identificar. Por un instante, el pánico la tentó a volver. Pero entonces pensó en el niño perdido. Y pensó en ella misma, en la niña que se había escondido por tanto tiempo. No vine a encontrar monstruos, se dijo en voz baja, vine a encontrarme a mí misma. Siguió avanzando, apartando las ramas con cuidado, siguiendo unas pequeñas huellas casi borradas. Y entonces, entre unos arbustos, escuchó un sollozo tenue. Se agachó, conteniendo el aliento. Allí estaba el niño, acurrucado, sucio y asustado. Maya extendió la mano en silencio. Él la miró, sus ojos llenos de lágrimas, y la tomó. En ese momento, algo cambió. Ya no caminaba con miedo, caminaba con un propósito. La pequeña mano en la suya era un ancla. Al comenzar el camino de vuelta, su percepción se transformó. Los árboles ya no parecían amenazantes, sino majestuosos. Las sombras no ocultaban peligros, sino misterio. Comenzó a notar detalles que nunca antes había visto, un rayo de sol que se colaba entre el dosel, una flor amarilla que crecía valiente en la penumbra, el canto lejano de un pájaro. El laberinto aterrador se revelaba como un mundo secreto, lleno de una belleza silenciosa. Lo que Maya encontró en el bosque no fueron las criaturas de las leyendas. Lo que encontró fue algo mucho más poderoso, su propia fuerza. Esa voz interior que, aunque temblorosa, le susurraba, puedes. Cuando finalmente salió del bosque, con el niño sano y salvo, un grito de alivio recorrió la aldea. Pero mientras la madre abrazaba a su hijo, todas las miradas se posaron en Maya. No era solo admiración, era una especie de despertar. Al verla emerger de la oscuridad, intacta y transformada, todos comprendieron una verdad que nunca se habían atrevido a considerar, quizás el miedo no era el enemigo. Quizás solo era la puerta. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Maya, la niña que temía al bosque, se convirtió en la que se atrevió a entrar. Los niños la veían como una heroína, pero ella sabía la verdad. No había vencido a ningún monstruo. Solo había caminado temblando, dudando, pero sin dejar de avanzar. Los adultos guardaron silencio. Sus viejas advertencias se desvanecieron. Algunos, tímidamente, comenzaron a acercarse al borde del bosque, no para desafiarlo, sino para observarlo con nuevos ojos. El bosque no había cambiado, era un espejo. Y cada uno veía en él lo que llevaba dentro. Maya seguía siendo la misma niña amable, pero ahora caminaba con una firmeza serena. Había aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la elección de actuar a pesar de él. En una de sus charlas bajo el gran árbol del pueblo, rodeada de todos, dijo algo que se quedó grabado en sus corazones: el miedo no desaparece. A veces cambia de forma, se esconde. Pero cuando dejas que te paralice, te roba la oportunidad de descubrir quién eres. En cambio, cuando decides caminar con él, aunque todo tu cuerpo tiemble, algo nuevo nace dentro de ti. Y eso que nace, se llama confianza. La verdadera fuerza no es no tener miedo. La verdadera fuerza es avanzar a pesar de él. Esta historia nos recuerda que todos tenemos nuestros propios bosques, nuestros propios miedos que nos paralizan. Pero al igual que Maya, todos llevamos dentro el poder de dar ese primer paso. Si esta historia ha encendido una luz en tu interior, te invito a compartirla con alguien que pueda necesitarla. Tu experiencia también puede inspirar a otros. Al suscribirte a este canal, te unes a una comunidad que busca crecer y transformar sus miedos en fortaleza. Juntos, podemos recordarnos que no estamos solos en este viaje.
Que encuentres la valentía para dar tu propio primer paso hacia tu bosque personal y descubrir la increíble fuerza que reside en ti.